Hola, este es el segmento número 2 de una serie de 3 dedicadas a la movilidad laboral. Como en toda serie televisiva, es bueno referirnos a qué pasó en el segmento anterior. Y recordarán que vimos varios aspectos de la movilidad laboral como un proceso que es voluntario y forzoso, no exento de recalificación, orientado a un tipo de trabajo, variable según el contexto cultural laboral, que es un proceso multiestratégico y un proceso donde se dan elementos objetivos y subjetivos. Hoy nos vamos a dedicar a la primera fase de las 4 fases que les mencioné de la búsqueda de trabajo, y esta es la que le hemos llamado fase de posicionamiento, exploración, descubrimiento y contacto. En lo relacionado con esta primera fase y el elemento de posicionamiento, lo más recomendable es cuando lleguemos a nuestro destino actualizar nuestro perfil de LinkedIn, o bueno, si es que no lo tenemos, abrirnos una cuenta en LinkedIn y en otros portales como Glassdoor, Monster, Indeed, que sirven como elementos buscadores, tanto para las personas que están buscando trabajo como para los empleadores que están buscando fuerza laboral. Me comentaba una miembro del grupo por email que había llegado al sur de California, que desconocía la existencia de estos portales y que le han ayudado muchísimo en el proceso de búsqueda de trabajo. Otro elemento importante son las agencias empleadoras locales, ya sea sus portales digitales o sus sedes propias, donde uno puede ir, ver en una pizarra los trabajos que están disponibles en la localidad, o incluso estas agencias empleadoras organizan de tiempo en tiempo, casi todas las semanas, presentaciones por parte de los empleadores locales, de las compañías locales, y también dan seminarios de cómo escribir un currículum, cómo hacer una carta de presentación. Nuevamente es una oportunidad para encontrarse y hacer contacto directamente con los empleadores locales. Otra cuestión importante son las ferias laborales, ferias de trabajo que se hacen a diferentes niveles. O bien la puede hacer una ciudad o la puede hacer una compañía en específico. En mi propia experiencia, yo asistí a 2 ferias laborales. En la primera me dijeron, lo podemos entrevistar mañana mismo. Estaban buscando varias personas para el área de la construcción, y la primera que tenían era de señalizador, el flagger, el tipo que se para con el cartel de stop y le dice a los carros que pasen o que se aguanten. Me decían, te vamos a pagar $11 la hora, te vamos a pagar $1 más si tienes tu propio transporte. Pero bueno, en ese momento no tenía permiso de trabajo. Y en una segunda feria laboral que organizó el hospital local de aquí, había una convocatoria para limpiar endoscopio. Eso mismo que ustedes se están imaginando. Yo me presenté, me dijo la del stand, ahí está la jefa del departamento de esterilización, ella lo va a entrevistar. La mujer me entrevistó ahí en el momento, pero me dijo, mire, a mí me da mucha pena, yo no le voy a ofrecer la plaza porque se ve que usted es una persona que trabaja con otras personas, no que puede estar en un cuarto oscuro solo limpiando estos equipos. Y bueno, en una de estas ferias laborales también, en la primera que fui, yo me encontré con una persona del Community College of Vermont. Le dije, mira, que está en mi currículo. Ella me dijo, nosotros no estamos buscando profesores en este momento, nosotros trabajamos con profesores a tiempo parcial, pero yo me voy a llevar el currículum a ver si a alguien allá le interesa. Y un mes después estaba recibiendo una llamada de un coordinador que me dijo, venga acá. Yo lo visité, tuvimos una conversación en la oficina, me dijo, yo no tengo nada que ofrecerles ahora para enero cuando empiece el semestre nuevo, pero posiblemente en septiembre sí nos interesa que usted imparta un curso. Y efectivamente me llamaron en septiembre. He trabajado durante 6 semestres a tiempo parcial en el Community College of Vermont, y finalmente hubo una convocatoria para un trabajo de coordinador de asignatura, y ahora soy parte del staff a tiempo completo de esa institución, simplemente por el hecho de haber ido a una feria de trabajo y haber dejado mi currículum ahí. A la vez que uno está ya posicionado, entonces comenzamos a explorar estos sitios, estos portales, para
ver en el momento en que seguramente nos vamos a encontrar con alguna oferta de trabajo que nos interesa. Y entonces ese es el momento en que empezamos a prepararnos para hacer el contacto con el empleador, como trabajando en rehacer nuestro currículum orientado a ese tipo de trabajo y preparar nuestra carta de presentación también orientada a ese tipo de trabajo. Una de las cosas importantes que tenemos que tener siempre en cuenta es que nuestra experiencia educacional y nuestra experiencia laboral es una sola, y que vamos a tener que reconstruirla, que vamos a tener que reelaborarla, que vamos a tener que reescribirla una y otra vez en dependencia del tipo de trabajo por el cual estamos optando. Voy a ilustrarle esto con un ejemplo real de un profesor de la facultad que impartió docencia de expresión escrita y didáctica, que fue tutor de trabajo de cursos y de tesis, que presentó ponencias en eventos y tuvo publicaciones en revistas, que participó de varias formas en las prácticas laborales, en las puertas abiertas, en los Juegos Caribes y en los festivales y en las brigadas estudiantiles de trabajo. Y esta persona se encuentra con una disyuntiva de que en una misma institución están ofreciendo dos plazas que parecen lo mismo pero no lo son. Una es coordinador de un grupo de asignaturas, de un grupo de profesores, y la otra es de asesor de estudiantes, que implica un ámbito más grande de funciones. Vamos a ver cómo la misma historia de esta persona se puede reconstruir, se puede reelaborar para dos tipos de trabajo relacionados pero diferentes. Voy a mostrarles. Para reconstruir esta misma historia que puede estar orientada a dos trabajos diferentes, vamos a ver, bueno, primero que el elemento de docencia es válido para el profesor, pero no necesariamente válido para el asesor. Que el haber sido tutor de investigaciones nuevamente es un tipo de trabajo que hace un profesor, un docente, y no un asesor. Sin embargo, estas dos cosas pueden ser vistas como asesoría académica en docencia de investigación, lo cual sirve mucho para el trabajo como asesor. El otro elemento tenía que ver con la presentación en eventos y publicaciones. Esto es válido para el profesor, pero puede ser reconstruido para el asesor como habilidades de comunicación oral y escrita. Lo relacionado con las prácticas laborales, bueno, en otros lugares del mundo se conoce como aprendizaje vivencial, y esto es algo que hacen los docentes, pero es algo también que hacen los asesores académicos. Las puertas abiertas, en este caso, no es algo que haga un profesor. Este tipo de labor fundamental queda para las personas que trabajan en las secretarías, en la captación de matrículas, ya sea con estudiantes y con padres. Y esto, bueno, es algo que viene muy bien para el trabajo de asesor académico. Lo otro tenía que ver con los Juegos Caribes y los festivales. Bueno, para un docente participar en ese tipo de actividades no es importante, no es requerido. Sin embargo, un asesor académico sí tiene que verse involucrado en toda una serie de cosas, festivales, actividades extracurriculares, y por tanto es de esa manera en que podemos reelaborarlo para este tipo de trabajo. Lo último tiene que ver con las brigadas estudiantiles de trabajo, y aquí lo podemos presentar como trabajo comunitario que hace el profesor y que hace también el asesor. Y esto es una manera en que nosotros podemos reelaborar eso. Uno dice, bueno, yo fui a 5 ETS, yo fui a limpié la facultad en toda una serie de ocasiones, participé en la recogida de materias primas. Bueno, esto es algo que uno puede reelaborar. Esto no es tiempo perdido. Yo recuerdo uno de los currículums que hice para trabajos muy sencillos, que yo tenía experiencia de trabajo en la agricultura en el año tal, más cual. Eso fueron todas las brigadas estudiantiles de trabajo que yo fui durante 15 días.
y también que tenía experiencia en trabajo de construcción ferroviaria, algo que hice en Nicaragua durante 15 días. Entonces, para un trabajo en que usted necesite hacer determinadas acciones de carácter repetitivo, que no requiera una cuestión intelectual, conocimiento muy grande, pues esto viene muy bien. Ahora vamos a ver cómo construir el currículum orientado a un tipo de labor, a un tipo de trabajo específico. Por lo general existen dos tipos de currículum. Están los cronológicos, que muestran una carrera o una trayectoria de desarrollo profesional, que son muy buenos para los trabajos relacionados con la enseñanza, con la investigación o con posiciones de liderazgo. Y los funcionales o resumen, que se centran fundamentalmente en los tipos de conocimientos y habilidades que nosotros tenemos para determinado tipo de trabajo. Vamos a ver aquí, por ejemplo, en el lado izquierdo y en verde, tenemos los currículum cronológicos. En el lado derecho y más o menos en amarillo pollito tenemos los currículos funcionales o los resúmenes. Fíjense cómo la información se organiza de manera diferente. Por ejemplo, en los currículos cronológicos es más importante poner arriba la educación, después la experiencia laboral. Si uno va a hacer un trabajo, digamos, como profesor o investigador, las presentaciones en eventos y publicaciones son importantes. Quizás para otro tipo de trabajo estos dos aspectos no son totalmente importantes. También podemos incluir los premios y otras habilidades que tengamos y que sean relevantes a ese tipo de puestos. Sin embargo, en los currículums funcionales o en los resúmenes, lo primero que se pone es la experiencia laboral y los logros profesionales o los logros ocupacionales, las competencias relacionadas con el tipo de trabajo. La educación, como ven aquí, está en un lugar menos importante, y finalmente las otras habilidades. Vamos a ver ahora qué debemos incluir en el currículum. Tener en cuenta que en contextos no hispanohablantes, generalmente angloparlantes, existe confusión con nuestro primer apellido y a veces se asume como que es un segundo nombre. Mi consejo al respecto es poner los dos apellidos, si es que decidimos conservarlo, en letras mayúsculas para diferenciarlo del primer nombre. Lo otro es el título o la calificación profesional que uno tiene, la dirección postal, los teléfonos y los correos electrónicos a los que nos pueden contactar. Si uno está pensando en poner su género o sexo, edad, raza o grupo étnico o incluso una foto, esto es algo que no estamos obligados a poner. No obstante, si estamos optando por un trabajo para actor o modelo, bueno, es probable que sea necesario para que vean nuestra apariencia. Las otras cuestiones, bueno, en lo que se relaciona con educación, los títulos, certificados o cursos de desarrollo profesional o superación que hemos tenido en los últimos 10 años, la experiencia laboral, ya sea trabajos remunerados o no, detallando funciones y fechas también en los últimos 10 años. Si hemos tenido algún puesto de dirección, debemos indicarlo, especificando nivel, funciones y la fecha, también en los últimos 10 años. El trabajo voluntario, muy importante, ya nos habíamos referido a eso anteriormente. También, si hemos recibido premios, bueno, poner si estos reconocimientos fueron remunerados o no, especificando el nombre del premio, qué es lo que se premiaba, la organización que lo otorgó y la fecha. Y para el final se dejan otras habilidades que son generalmente las que están relacionadas con los idiomas, las herramientas informáticas que uno domina, si tenemos licencia de conducción o si tenemos alguna otra habilidad que es relevante al trabajo por el que estamos optando. Algunas características, y las voy a resumir brevemente, del currículum o del resumen, es que en primer lugar se hacen en la llamada cronología inversa. ¿Qué significa esto? Que usted pone primero lo que ha hecho más recientemente y deja un poco para el final lo que hizo hace algún tiempo atrás. La otra cuestión, y esto puedo aclararlo a través de una consulta por Zoom o por correo electrónico, tiene que ver que las oraciones
que escribimos no tienen que ser gramaticalmente completas o correctas. Hay muchos elementos que se eliminan. Lo tercero es el uso de verbos en pasado y sustantivo. No lo puse aquí, pero en muchos lugares también se estila de que el currículum se escribe en tercera persona. O sea, no estoy hablando de mí, sino estoy hablando de otra persona. Y esto de los verbos en pasado y sustantivo se pueden intercambiar, como decir, impartió docencia de asignatura tal y más cual, o impartición de docencia de la asignatura tal y más cual. Una vez que ya tenemos el currículum hecho, pues podemos pasar a la carta de presentación. Y yo recomiendo que se haga en este orden. En mis clases de escritura yo les decía a los estudiantes, bueno, usted hace primero el trabajo de curso y lo último que hace es la introducción, porque como ya usted sabe cuál es el contenido, eso es lo que usted pone en la introducción. Y en este caso es lo mismo. Yo recomiendo que se escriba primero el currículum y después la carta de presentación. ¿Por qué? Porque la carta de presentación tiene que ser como el trailer que invita al comité de selección a leerse el currículum. ¿Y saben por qué? Porque por lo general los comités de selección se toman entre 15 a 20 segundos en leerse una carta de presentación. Y si en ese escaso periodo de tiempo nosotros no hemos logrado interesar al comité de selección en leer nuestro currículum, ellos simplemente pasan la página y próximo candidato, como diría Ariana Grande, next, y perdimos nuestra oportunidad. Ahora, ¿qué incluimos en la carta de presentación? Bueno, la carta de presentación tiene que incluir en primer lugar el trabajo en el que estamos interesados, dónde vimos el anuncio, principales calificaciones en 3 o 4 plecas y cuál va a ser nuestra contribución personal a este tipo de trabajo. La otra cuestión importante es que la carta de presentación efectiva tiene que responder a la convocatoria para el trabajo punto por punto. Hay que leerse bien la convocatoria para el trabajo y seleccionar toda una serie de palabras clave que después nosotros vamos a incluir en nuestra carta de presentación. Por ejemplo, Seasoned PHP Developer, Interactive Work, Part of a Team, Institutions, Working Remotely, etc. Cuando nosotros vayamos a escribir nuestra carta de presentación, es importante que estas palabras claves que nosotros identificamos las utilicemos con sinónimos en nuestra propia carta para que no dé la impresión al empleador de que nosotros estamos cortando y pegando. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos que identificamos la palabra season aquí. Bueno, utilizamos el sinónimo experience. Por acá vimos institutions, utilizamos el sinónimo organizations, o part of a team, utilizamos el sinónimo collaborative. Ahora yo les voy a mostrar esto que les acabo de decir con una carta de presentación efectiva real. Fue una carta que yo escribí para un puesto y digo que es efectiva primero porque me llamaron para la entrevista y segundo porque me seleccionaron para hacer este trabajo. Entonces, ¿qué es lo que decíamos que era lo primero que hay que hacer? Bueno, especificar el trabajo en el que estamos interesados. I'm strongly interested in the position of assistant to the dean. Ese es el nombre del trabajo, ese es el nombre del puesto. E incluso aparece aquí el código con que Recursos Humanos identifica esa plaza. Lo segundo, ¿dónde es que yo me enteré de eso? Bueno, through your website, en el sitio web de la Universidad de Vermont, y en una presentación que hicieron en el departamento de trabajo, en la agencia empleadora. Esto tiene que ver con algo que les decía ahorita. Es muy importante poder asistir físicamente a las presentaciones que dan las agencias empleadoras, pues ahí uno se puede encontrar cosas muy interesantes. Lo tercero que debe tener la carta de presentación efectiva es resumir en 3 o 4 plecas las calificaciones fundamentales para ese tipo de trabajo. Aquí tenemos, por ejemplo, 8 years of intensive experience at the office of the dean. Como esto es
como el puesto es para trabajar en una oficina de un decano, pues esto es lo primero que se pone. 8 años de experiencia en la oficina del decano de la Facultad de Lenguas Extranjeras de la Universidad de La Habana. Esto es un ejemplo de cómo la historia de uno se puede reconstruir. No, aquí no es necesario decir que yo era el decano de la Facultad de Lenguas Extranjeras. No, yo trabajé 8 años en una oficina de un decano. ¿Hay algo incierto aquí? ¿Hay algo inaccurate? No, pero es la historia reelaborada de otra manera según el tipo de trabajo por el que estamos optando. La otra cuestión, más de 15 años de experiencia adicional en diferentes puestos y proyectos. Esto es importante. No solo trabajé en una oficina de un decano, sino que trabajé durante 15 años en otros proyectos. Y más de 25 años de experiencia en la educación superior. De nuevo lo mismo, 25 años de experiencia como profesor, como jefe de departamento, pero ese tipo de especificidad no es necesaria para este tipo de puesto. Entonces simplemente la experiencia. De nuevo, es la posibilidad de reconstruir, de reelaborar nuestra vida pasada, nuestra experiencia laboral en función del tipo de trabajo que estamos optando. Un cuarto elemento que no aparece aquí en este ejemplo, pero tiene que ver con mi contribución. En este caso yo dije que bueno, que dado mi antecedente o dado mis raíces culturales y lingüísticas, yo podía contribuir con la diversidad del grupo en que iba a trabajar, y lo cual fue un elemento de peso en la selección. La otra cuestión que yo les decía tiene que ver con identificar la convocatoria, palabras claves, señalarlas, subrayarlas, y esas palabras claves poderlas después utilizar con sinónimo en la carta de presentación. Bueno, aquí ustedes van a ver que, por ejemplo, piden High Level Logistical and Scheduling Support y Dean's Office. Esto es la convocatoria. Aquí puse Intensive Experience. Entonces, High Level es Intensive aquí. The Dean's Office es aquí The Office of the Dean. Otro aspecto, decían Coordinate Organizational Activities. Bueno, aquí hay un verbo, coordinate, y aquí yo lo empleé como sustantivo, coordination. Pero también me refería a la coordinación, pero generalmente estos tipos de trabajo no es solo coordinar las cosas, sino es coordinar, es ejecutar y es evaluar. Por tanto, aquí aparece Coordination, Execution and Evaluation. También pedían que este tipo de apoyo fuera internal and external. Y en mi carta yo puse different projects or offices que reflejan de alguna manera la necesidad de que puedan hacer cosas internas y externas. Bueno, una vez que tenemos lista la información que se nos ha solicitado, básicamente la carta de presentación y el currículum, pues pasamos el momento en sentarnos a llenar online la información que nos pide el sitio o el portal de recursos humanos del lugar a donde estamos mandando nuestra solicitud. Yo recomiendo de que se tengan listas versiones en Word y en PDF. Generalmente le van a pedir que usted adjunte los documentos en PDF, pero las versiones de Word son muy efectivas cuando usted tiene que copiar o cortar y pegar información y llenar los diferentes campos en la planilla. Muchos de los sitios permiten que uno haga salvas temporales, y de pronto si hay una información que usted no tenía a mano y la puede buscar, bueno, usted puede salvar temporalmente, buscar la información, entrarla y después salvar finalmente. Cuando todo está listo, cuando usted toca la teclita de enviar, unos segundos después o unos minutos después, vamos a recibir un correo electrónico automático que nos dice su solicitud ha sido recibida, y este es el número de confirmación. Al cabo de cierto tiempo, uno va a recibir un correo electrónico genérico que nos dice que no hemos sido seleccionados, o un correo electrónico
y una llamada telefónica donde nos dicen, bueno, usted ha sido seleccionado para una entrevista, vamos a ponernos de acuerdo en el momento en que es más adecuado. Quiero volver a una cosa con relación a cuando no somos seleccionados. No se asusten si pasan 2, 3, 4 semanas y usted no oye nada. Esto no es lo general, pero en mi experiencia personal, yo envié toda mi documentación para 3 puestos diferentes y al cabo de casi 2 meses oí de la primera, ya se llenó la plaza. Y después vinieron las 2, ya se llenó la plaza. Eso es algo que no debe suceder. A uno deben comunicarle de que no ha sido seleccionado, que no ha sido finalista. Pero hay diferencias según el contexto cultural laboral o incluso según las personas que estén haciendo el proceso en cada lugar. Solo me resta agradecerles por el tiempo que me han dedicado en el día de hoy. Espero no haberlos abrumado mucho con tanta información y espero que estas cosas les sean útiles desde el punto de vista profesional y personal. Como siempre, les pido que pongan sus comentarios, ya sea aquí en la propia publicación de Facebook o que me los manden al correo electrónico que está ahora aquí saliendo en pantalla. Sus opiniones son muy importantes, por una parte, para mejorar la calidad de este producto en una nueva edición y para que ustedes sugieran cuáles son las mejores maneras de ayudarlo. Una de las cosas que tengo pensado es, cuando terminemos los 3 segmentos, hacer algún tipo de consulta online a través de Zoom o de Skype. Bueno, una vez más, muchas gracias y les exhorto a que continúen cuidándose ustedes y a su familia en estos tiempos que es necesario ser extremadamente cuidadosos. Chao.